Buenas tardes, este es nuestro programa Hay Patria Mía, siempre relacionada de algún modo a Manuel Belgrano y otros prohombres de nuestra historia. Es el órgano de difusión de la Asociación Estudios Históricos Manuel Belgrano. Se emite por radio Los Locos de la Azotea y se puede localizar en www.1920live.com. Muchas gracias a Luis Borzone, que es el director del Teatro del Globo, y hoy mi nombre es, el conductor es Eduardo Badel, y hoy tengo a mi lado a un gran amigo de hace muchos años, Rafael Franco, que es periodista, escritor, y acá me di una summary de su actividad, pero yo sé que su actividad es incansable. Cuando se ponga a hablar van a ver ustedes de qué se trata, ¿no? Bueno, reportero gráfico desde los años 70 en el diario La Jornada de Trelew. Ahí también se afincó hacia el periodismo y años después, a finales de los 80, junto con el secretario de aquel diario, editó una revista para la colectividad paraguayo, Ñané Retá, lo dije bien, Nuestra Patria, porque Rafael es nacido en Asunción, pero ha actuado muchísimo en nuestro país, es decir, forma parte de la comunidad argentino-paraguaya, ¿no es cierto? Así que por eso también estamos nosotros conectados con esa magnífica y linda comunidad. Conozco la Casa Paraguaya y bueno, ahí tuve el gusto y la suerte de escuchar la presentación de uno de sus 5 libros, Meditaciones de Medianoche, políticamente incorrectas, de 2017, de fina lectura y que vale mucho la pena. Me dice además, porque también me ha dicho cosas en off que valen mucho la pena escucharlas, que colaboró en la fundación de otra revista que luego devino en digital. Primero en artículos sobre papel y después artículos online. Además de haber colaborado en otros medios escritos y radiales, también paraguayos y creo que argentinos, porque también estuvo en Radio Cultura, ¿no? Bueno, 5 libros, y acá es lo más importante para la actualidad y los jóvenes. Un blog que ha superado los 100.000 visitas, al que puso por nombre Solo Diletantes. Me gusta tu nombre, el nombre. Con más de 240 artículos y un sitio creado en Facebook en 2015, al que llamó Paraguay Histórico y Político, que tiene más de 18.000 miembros, abierto a la discusión histórica. Verdaderamente envidia, ¿no? En serio, envidia, sana envidia, ¿no? Porque envidia no hay que tener, sino que la competencia, la buena competencia, consiste en elevar al otro como corresponde e imitarlo, para que así uno pueda también elevarse y competir. Es como una carrera de remos, ¿no? Si no, el bote no puede ir para ambos. Dos contrarios no entran en un mismo sujeto, dice. Es decir, la ley de las contradicciones, ¿no es cierto? O sea, la competencia es siempre positiva si va para adelante. Si se queda ahí inquieta, no. Entonces, no existe eso. Y estábamos comentando en off que la historia argentina-paraguaya o paraguaya-argentina tiene tantos puntos en común y su gente ha estado tan integrada, aun cuando haya periodos realmente terribles para uno y otro país, pero los hemos superado, ¿no es cierto? Y como países limítrofes somos quizás
uno de los más integrados, cosa que no es común entre países hermanos, porque nuestra expresión es decir países hermanos, pero no siempre otros países lo dicen, ¿no es cierto? Bueno, y ahora te dejo un poco hablar a vos, porque si no, dale. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Un saludo a todo tu público. Sí, como vos decís, ¿no? Hay mucha afinidad histórica, mucha integración, también un pasado con luces y sombras, ¿no? Como todo pasado, y que hay que conocer, que hay que aprender. Y en base un poco a eso, de acuerdo al conocimiento que fui adquiriendo a lo largo de los años, un día me animé a compartir, digamos, ¿no? Entonces, esto lo tengo que contar, y siempre desde el punto de vista personal, ¿no? Por suerte he tenido, digamos, me ha llegado a mis manos buena literatura. He tenido, como este amigo que menciono, que no doy el nombre, ya falleció, que fue secretario general del diario. Era un hombre argentino, correntino era, de una gran preparación cultural. Con él he conocido muchos libros, inclusive siendo muy joven, yo tenía creo que 21 años, por ahí, 22, Platón. Sí. Las obras de Platón, novelistas como Morris West, Sí. leíamos un poco de todo, pero en una gran conversación. Y con el tiempo, bueno, uno va buscando lo que le gusta, y lecturas, han llegado a mis manos Hilaire Belloc, Chesterton, qué sé yo, todo eso te va haciendo y te va formando y te va abriendo, digamos, la visión, el mundo, para comprenderlo un poco mejor, para analizarlo, ¿no? Sí. Entonces vos cuando lees una noticia o tenés algún punto de vista histórico, hay que tratar de ser lo más ecuánime y transportarse en el tiempo, ¿no? Para poder comprender lo que se vivió en aquel momento, ¿no? Así es, hay que vivir el momento histórico en que transcurrieron esos hechos, ¿no? Eso es muy importante y es un concepto que se entiende poco hoy en día, y se trata de juzgar en el día en el ahora lo que ocurrió hace 10 años, 20 años, 100 años, y no, el comportamiento humano y hasta la sintomatología moral era diferente, ¿no? La sensibilidad era distinta. Bueno, vos sabés muy bien cómo era hace 60 años, 120 años, por lo que nos han contado nuestros padres y abuelos. Ahora bien, nuestras ciudades, Asunción y Buenos Aires, casi son paralelas en su nacimiento, ¿no? Bueno, por supuesto, podés hablar. Prácticamente sí, porque acá primero llegan los españoles y después, como es destruido el fuerte, se van hacia Asunción. Ahí llegan y se establecen durante un periodo largo. Desde ahí empiezan a salir fundaciones con Garay, que viene acá, baja primero a Santa Fe con Hernando Arias de Savera, creo que es el primer gobernador, sería el primer presidente del Río de la Plata. Hernandarias. Digamos, ¿no? Hernandarias. Sí, el famoso. Conocido como Hernandarias, sí, pero era Hernando Arias de Savera. Sí, sí, pero acá, bueno, en general le decimos Hernandarias. Sí, ¿no? sí, Hernandarias es lo más popular sí, conocido. Sí. Y murió hoy, estaba enterrado en Santa Fe. Sí, ahí está. En una oportunidad bajó al puerto de Buenos Aires, que no era esto el centro, digamos, y por un reclamo de los vecinos debido al contrabando, el agigeto que había ya en la época, ya en esas épocas, ¿no? Qué raro, ¿no? Sí. Nosotros acá. Y eso fue ya en 1580, 81, Sí, por ahí. sí. Y después, bueno, de Asunción partieron para fundar también Corrientes. Acá estaba mirando en la historia de Belgrano que la mamá está enlazada originalmente con descendientes que era santiagueña, de familia santiagueña, González, con descendientes de Hernando, como es el famoso Irala. Así es. O sea que tenía sangre mestiza ya, porque Irala, el gobernador Irala, el famoso, que fue allá por 1537, 38, 40, gobernador nombrado acá, o sea, después respaldado por España, pero él fue elegido en Asunción, alentaba la unión de españoles con nativas. Sí, bueno, porque esa era la voluntad de Isabel I de España, ¿no es cierto? Sí. De Isabel la Católica.
y con su gran genialidad Isabel programó la vida para las Américas por los próximos 300 años, ¿no es cierto?, en 1506, cuando falleció. El testamento de Isabel la Católica, con sus codicillos, es una obra maestra que aún se estudia en el Archivo de Indias y en Europa como un documento único, un documento jurídico de análisis, porque los codicillos son esos añadidos, ¿no? Y dice, bueno, al aborigen americano, que en aquel tiempo se llamaba indio, ¿no?, porque se creyó que Colón había llegado a las Indias, entonces llamaban a los habitantes indios. Decía que tenían alma. Bueno, Isabel se adelantó a los obispos, ¿no?, a Bartolomé de las Casas, por supuesto, y que debían estudiar y ser educados en la fe cristiana. Por eso es que vino a América del Sur esa corriente de educación que fue modelo para el mundo. Y nosotros, vos lo sabés mejor que yo porque has estudiado mucho más historia que yo, por supuesto, tenemos en Sudamérica y Mesoamérica las universidades más antiguas de América, de América, ¿no? Claro. ¿Cuál es la más antigua de 1500 y pico? La de México, ¿no? No sé si es en México, sí, en México están las más antiguas. Ahora se está revisando toda esa historia de lo que fue lo que dejó la civilización española, digamos, la cultura española, y se la compara con lo que vinieron después con los anglosajones, que nada que ver. Sí. Mientras que esto era parte de España, todo este territorio, toda la gran zona que dejaba universidades, hospitales, el Inca Garcilaso, que no había una discriminación como manifiestamente el mundo protestante anglosajón lo marcó, ¿no? Por supuesto. Entonces, España ha dejado toda una cultura y gracias a ella no ha desaparecido de los nativos como han pasado en otras zonas. Exacto, muy acertado. Yo he conocido personalmente, no es por ser autorreferencista, además después de tantos siglos de opiniones que no es cierto, sobran más, pero tanta discriminación en otras latitudes que no son las nuestras, ¿no? Justamente, no vamos a hacer mención del país porque resulta antipático, ¿no? Claro. Pero nosotros no tenemos, cuando hablan de cosas raras contra los aborígenes, fue la conquista menos cruenta de la historia, así dicen los tratadistas, ¿no? Así es, sí. Entonces lo que se está revisando ahora es la famosa leyenda negra. Así es. Se está revisando y se está viendo que hay muchísima mentira en todo, ¿no? La Sí. leyenda negra, hay una leyenda negra también de la Inquisición, leyenda negra contra la Iglesia. Sí, nos dan con todo, ¿no? Impresionante. Sí, hay mucha injusticia en eso y está enfocada, obviamente, a fines que no son los nuestros, ¿no? Claro, Vos son sabés, fines porque... geopolíticos Sí. de competencia, ¿no? Porque Inglaterra, cuando se hace de los territorios españoles, cuando apoya las independencias de los países, Ajá. incluso yo digo que está atrás de la famosa Revolución Francesa, Sí. la creación de Napoleón, ellos lo financian, y después ¿qué hace Napoleón? Va a España, por un lado, y ahí se produce el gran desastre para España, que es la pérdida de sus territorios, porque acá en la zona, tanto Paraguay y Argentina, se independizan no tanto del rey de España, sino de la imposición que venía con Napoleón. Por supuesto, fue así. Esa era la realidad, porque si no hubiera habido motivo de independencia. Pero como Fernando VII estaba sin trono y estaba encarcelado, era Pepe Botella el rey, o bueno, en ese no era todavía, pero entonces no había rey. Entonces, claro, Cádiz era una junta, y bueno, entonces Buenos Aires podía ser otra junta, ¿no es cierto? Bueno, ahí apareció lo que llamaríamos en aquella época el nuevo orden, Ajá. porque hasta ese momento se usaba el real que era de plata, Claro. la moneda española, Sí. que según comentan el símbolo del real es el mismo símbolo del dólar.
¿Ah, sí? Sí, No y recordaba, después sí. pasó a ser la libra, La libra y esterlina. después en el siglo XX cambia por el dólar. Claro. Y Ahora bueno, no sabemos por ahora qué no vamos sé. a cambiar, ¿no? Sí, algo digital va a ser, no sé, por favor no, porque yo necesito todavía la moneda, ¿no es El cierto? efectivo. El efectivo, mucha gente, eso va a llevar muchos años, no sé, esperemos que no se dé, porque el dinero es algo que se cambia, se intercambia, es para comprar, para recibir el sustento, bueno, es muy importante que ese comercio sea sano, ¿no? Pero Y vos sin sabés que errores. yo me di cuenta de algo, que con esto de lo digital es algo psicológico, Ujú. porque vos cuando tenés una tarjeta, vos no ves billetes y gastás. Es como cuando la gente va al casino, le dan una fichita por el Sí. coso, entonces se entusiasma y gasta la fichita, que no cree que no es dinero ya. Pero si Claro, vos tenés el efectivo, lo cuidas más. lo cuidas más. Es como tener las pipetas de las piritas de oro o las, digamos, Sí, sí. algo más representativo del valor de las cosas o la plata en sí, ¿no? O sea, que antes el metálico en plata era mucho más valioso que el oro, ¿no es Claro, cierto? hasta que lo fueron retirando, lo Sí. cambiaron por papelitos. Exacto. Y bueno, el gran desastre. Entonces, tenemos también algo en común que es muy festejado todavía, creo, en las misiones, las antiguas misiones, y son nuestros 3 primeros mártires rioplatenses. Porque es cierto, las misiones, las 30 misiones primeras, 33 misiones, que ahora se sabe que fueron 33, fueron muy importantes para sur de Brasil, Paraguay, noreste argentino y noroeste argentino también algunas, ¿no? Hasta Córdoba, y no sé si llegaron, sí, Córdoba por supuesto tenía la misión de Altagracia y varias otras, pero ha habido en otras partes. Bueno, pero las más importantes estaban en los bueno, los avipones era una pequeña del padre, bueno, eso no vamos a ir por ahí todavía. Me refería a Candelaria, a Santa Ana, a todas esas que quedaban en misiones, en las misiones casi tropicales, ¿no? Y que se fueron mudando hacia el oeste por acción de los bandeirantes, es decir, los portugueses. Porque, ¿qué pasaba? Los portugueses querían la fuerza bruta del indio y colonizarlo y tenerlo como esclavo, mientras los jesuitas lo educaban en comunidades cerradas. Sí, de algún modo estaban bajo la dirección de los jesuitas, y en 1767, gracias al marqués de Pombal, que fue perdón que lo diga, pero un HDP, ¿no? que logró que expulsaran HDP es un término que se usa en el Quijote, así que no es ninguna mala palabra. Bueno, no para mí. Bueno, y pasó que sí, hasta el Papa Clemente XIV firmó una expulsión, un exterminio de la orden jesuítica en 1773. Convencieron al Papa que había sido franciscano, y bueno, hay otras interpretaciones que no voy a entrar porque ya Bergoglio ha escrito sobre eso, que Bergoglio que es Francisco Papa, y no voy a opinar sobre eso porque tiene muchas interpretaciones históricas, es muy complejo, pero es muy interesante, la verdad que es Sí, muy sabroso, ¿no? Al lograr sacar a los jesuitas también fue un factor importante para anular toda la región y quitarle fuerza a España y Así debilitarla más. Acá, cuando apenas se estaba independizando, llegó un inglés que se llamaba Robertson, John Paris Robertson, que fue muy famoso porque después también incluso fue gestor del famoso préstamo de la Baring Brothers. Sí. Pero estando incluso en la época, digamos, de las invasiones inglesas, él estaba ya acá, pero muy jovencito, ¿no? Él tiene 20 años cuando llega a Buenos Aires y después se traslada al Paraguay. Y él hace una observación en sus cartas del Paraguay sobre lo que quedaba de las misiones
después de 40 años que habían sido abandonadas. Y me gustaría leerte este pedacito, sí, si puede ser, dejarlo cortito. ¿Lo dejamos para después? Para después, bueno, que ya volvemos. A orillas del Paraná, por primera vez la izaste, y en ese mismo lugar tu lealtad juraste. De color celeste y blanco, don Manuel la imaginaste. El celeste vino del cielo y el blanco nació en los Andes. Tu vida fue ejemplo de honestidad y lealtad. También fuiste valiente por la amada libertad. Qué linda es mi bandera, qué orgullo que me da. Las gracias, Manuel Belgrano, por siempre te vamos a dar. Creaste la bandera, nos diste esperanza, latimos todos juntos al pulso de la patria. Los que estuvieron presentes nos podrían relatar el orgullo que sintieron cuando la vieron flamear. Uniste a nuestra nación con los colores del cielo, hace vibrar mi corazón cada vez que yo la veo. Qué linda es mi bandera, qué orgullo que me da. Las gracias, Manuel Belgrano, por siempre. Bueno, Rafael, léenos la carta que decías que ibas a... sí, brevemente, porque el inglés Robertson, que estuvo varios años acá, tenía 20 cuando llegó a Buenos Aires, después se trasladó al Paraguay, escribió sus cartas de Letters of Paraguay, que son más de 50, que después vino el hermano también, William Robertson, y hace una referencia sobre las misiones que vio él después de 40 años de expulsados los jesuitas. Y es muy interesante lo que cuenta porque él no era católico, no sé si sería anglicano o qué, pero no tenía una visión muy crítica de los jesuitas. Dice, me complació haber conocido el país de Misiones y lamenté ante su tristeza, despoblación y decadencia que los jesuitas ya no fuesen dueños. Hubo, sea como fuese, en tiempo suyo, industria, aumento de población y riqueza, relativa comodidad para los indios y apariencia del país cultivado. Hubo disciplina, regularidad, orden y subordinación. Todas esas cosas se habían desvanecido en la época de mi visita. Después más adelante dice, desde que existió el estado de cosas descrito en esta carta, las misiones han ido cayendo año por año, en estado de más y más completa ruina, hasta el punto de casi no encontrarse traza o vestigio de lo que fueron. Las guerras de Artigas las desolaron. La política del Paraguay casi las ha aniquilado. Claro, acá se refiere a la política de antes de que fuera independiente el Paraguay. De 100.000 habitantes, la población se ha reducido a 8.000. Los edificios públicos están no solamente en mal estado, sino arruinados. Y los indios desparramados casi están desprovistos de subsistencia como cuando vagaban en los bosques. Dice, todo vestigio de propiedad o cultivo ha sido robado y la ruina de los indios, como la caída de los jesuitas, aunque no tan súbita, ha sido igualmente completa. Ha sido incalculablemente más calamitosa. Bueno, esto es brevemente lo que relata. También algunas cosas me hacen recordar a párrafos de Belgrano, que se refiere a los mismos términos, casi en los mismos términos, al estado en que encuentra Candelaria, ¿no es cierto? Claro, ellos son contemporáneos en este momento, porque él acá está hablando más o menos 40 años después de la expulsión, son 1800 y pico. Sí, y él estuvo en 1811. Sí. Belgrano en esa zona. Sí, bueno, Belgrano estaba en diciembre del año 10 en Candelaria, y entonces dice el colegio arruinado,
y como dice, bueno, las mismas palabras, parece que hubiera leído el diario de la mañana, ¿no es cierto? Pero no es que uno se hayan copiado de otros. Él estaba al tanto de lo que había escrito Azara, Félix de Azara, que había estado de 1805 para atrás en Sí. esa zona, en esa región, y había publicado sus notas desde 1778 en adelante o cosas así, ¿no? Un poco más. El Bueno, Paraguay lo recuerda muy bien a Félix de Azara y con una calle principal. ¿ah, sí? Sí, sí, en pleno Bueno. centro de Asunción hay la calle importante que se llama Félix de Azara. Bueno, pues él tuvo muchísimos conocimientos de Buenos Aires y el de Anfunes lo conocía y había había muchos contactos. También ¿no? lo Sí. recuerda muy bien a Juan Bautista Alberdi Sí, por la defensa que hizo, más que del Paraguay, sino una defensa de la geopolítica que debía, que consideraba él que debía llevar a Buenos Aires ujú. en aquel entonces, y también a la calle está el Libertador San Martín, con un gran monumento ecuestre. ¿Ah, sí? ¿En dónde? En Asunción. En Asunción de Sí. Paraguay. La avenida, Ah, es una mirá qué avenida, lindo. la Sí. avenida San Ujú. Martín. Bueno, es que yo recuerdo haber leído una carta de San Martín que no fue publicada, bueno, sí, fue publicada después de una tesis no sé si de máster o de qué, porque no vi el trabajo, pero sí vi la carta de San Martín firmada en Génova en 1827. Muy interesante, tengo copia. Y dice que se alegraba desde Génova, ya como civil, ¿no? De las nuevas repúblicas sudamericanas, Paraguay, Uruguay, porque ya Paraguay era país independiente, por supuesto, Sí, sí. Uruguay, Perú y Chile, y bueno, por supuesto Argentina. O sea que él, San Martín fue un hombre tan progresista, tan del futuro, ¿no es cierto?, que asombra. Igual que Belgrano, pero otro estilo, completamente. Ellos eran amigos, y pues, justamente porque se complementaban. Dos grandes cultos de la época que creo que no eran superados en sus tiempos. Pero tu dato de Robertson me hizo traer a la memoria en las fundaciones de las colonias galesas, ¿no es cierto? No, escocesas, perdón, escocesas en la provincia de Buenos Aires, ahí donde es en Punta Lara, ¿no? Sí, él hizo acá una suerte de loteamiento Sí, de tierra, sí, quería sí, traer sí. inmigrantes Sí, y todo eso, ¿no? sí. Sí. Y hizo esos campos escoceses que no prosperaron muchos años, ¿no? Creo que eran dos grandes colonias. Pero los Robertson fueron gente muy inteligente y hay algo que nos hemos salteado y que eran los tres mártires rioplatenses que ahora son santos. Lo interesante de eso, de 1600, son de 1628, lo martirizaron a Roque González de Santa Cruz, después de la fundación de Yapeyú, ¿puede ser? De la misión de Yapeyú. Sí, no una de recuerdo esas. bien las Bueno, fechas, eso sí. Me acuerdo haber visto el corazón incorrupto que Ah, trajeron acá lo exhibieron en el Colegio El Salvador, en la iglesia, en el templo. Sí, sí. Bueno, estuvo muchos Sí. años acá, en El Salvador, y después lo trasladaron a Asunción, y vos lo viste allá también. ¿Cómo No, es? acá lo vi, Ah, ¿lo No, viste allá tú? no, pues yo antes iba más o menos Ah. poco tiempo Sí, y sí, sí. después estuve tiempo sin ir y cuando voy a visitar la familia te llevan Claro, para un claro. lado, para el otro. Sí, lógico. No hago turismo, digamos. Lo vi en la web, te confieso, Sí. ¿no? Porque conocía acá la Capilla de los Mártires en un estado en que después se limpió y todo quedó muy bien, pero después se decidió trasladar y dejar acá una reliquia de los mártires, una reliquia del corazón, y se llevaron el corazón incorrupto a Asunción, y ahí está expuesto, en una capilla de los mártires. Sí, hay otro jesuita importante que fue el que fundó el Colegio de Córdoba. Así es. ¿Cómo es que se llamaba? También descendiente de Hernando Arias, creo que es, o pariente de Hernando sí, era Arias. pariente, claro. Y él nació en lo que se consideraba Paraguay, por eso le dice que era paraguayo, en la zona de Santa Catalina, Sí. en la época que todo eso era parte de la gobernación del Paraguay. Después se perdió ese territorio en manos de los portugueses. Sí, sí, sí. Que como vos decís, con las banderas y las malocas, porque la bandera era algo oficial del gobierno, organizado por el Estado,
En cambio la maloca era privada, digamos, eran grupos de aventureros, el Barón de Esmeralda, gente que se quería apropiar de los territorios, entonces iban con indios tupíes y su gente, los portugueses, y asolaban las misiones, mataban a los sacerdotes, esclavizaban a los indios, buscaban a llevarlos, y ahí también tenía que ver, bueno, si no era con el alcohol, era con las armas, digamos, ¿no? ¿Y cómo hicieron los jesuitas para contrarrestar todos esos malos hábitos? Y bueno, ahí está el tema de la yerba mate. Ahí está. Famosa yerba mate. Tenés que hablar de Bonpland, de los jesuitas, de cómo, del misterio de la germinación de la yerba mate, de las virtudes, claro, las virtudes del mate en sí, que es típicamente paraguayo, argentino y uruguayo, pero ustedes tienen la prevalencia, porque es primero en Paraguay donde descubren, ¿no? Claro, la yerba era algo natural, las plantas de yerba que estaban en la zona, y así como es natural, por ejemplo, la coca en Bolivia, ¿no? Era su energizante, Así es. La yerba era el energizante del nativo. Entonces los jesuitas, que son todos estudiosos, que son hay de todo ahí, entonces buscaron la forma de preparar una infusión o mejorar el sistema de infusión para contrarrestar el alcohol que venía con los encomenderos y los portugueses, ¿no? Sobre todo. Sí. Y la yerba tiene, bueno, un montón de propiedades. Luego se transformó en el oro verde. Así es. Porque sería como tener el negocio, la exclusividad de las gaseosas estas tan importantes ahora, sí, ¿no? Sí, claro, sí, adelante. Inglaterra tenía el té. Cuando descubre el té, claro, populariza el té y lo vende el té al mundo. Su oro es el té, su gran negocio no era el petróleo, era el té. Claro, era el té, sí. Y el té, el algodón para fabricar las telas y demás, pero el té era el gran consumo. Entonces acá en Sudamérica estaba el mate. Así es. Entonces el mate era muy popular, tanto en el Uruguay, en Buenos Aires, en todo lo que es la región entrerriana, Corrientes y Santa Fe, todo lo que es el sur del Brasil también. Pero el Paraguay tenía la exclusividad. Y después, bueno, querían sacarle esa exclusividad y la pierde después con la famosa guerra de la Triple Alianza. Ahí entran los brasileños a apoderarse de los grandes yerbales y ya transforman el negocio en otra cosa, ¿no? Ya hay más explotación del nativo, aparece el mensú y demás. Bueno, recuerdo que en el caso de Bonpland era el amigo de Humboldt, compañero de Humboldt en sus viajes, y como sabemos, ellos viajaron por América de 1799 a 1804. Era la gente que más conocía América. Los segundos descubrió desde América, ¿no? Bueno, en los últimos años se le dio muchísima importancia a los viajes de Humboldt y Bonpland. Siempre se lo menciona mucho a Humboldt y a la saga que da Bonpland. Pero ahora, este año, se cumplen 150 años de la muerte de Bonpland en Corrientes, en Paso de los Libres, en 1858. Muy bien. Creo que sí, ¿no? Sí, 1858. Bien. Había muerto un poco antes Humboldt. Eran contemporáneos, tenían unos 4 o 5 años de diferencia de edad, nada en más. El 54 creo que se había muerto Humboldt, y claro, eso apenó mucho a Bonpland porque eran muy amigos. De distinta, por supuesto, Humboldt era un hombre elegante y de corte, era un hombre diplomático, sumamente refinado en todo lo suyo, pero ambos habían afrontado los peligros del Marañón y del Amazonas. Al Amazonas, llegaron al río Marañón, al Orinoco. Bueno, ahí casi se mueren. Bonpland lo salva a Humboldt porque está a punto de morir ahogado. Bueno, eran muy compatibles, pero Bonpland no le interesaba publicar. Era un hombre que no tenía egos, o egos así intelectuales como los que investigan y quieren aparecer en todas partes. Humboldt sentía la obligación de publicar esas 6.000 especies que habían encontrado de un solo reino, ¿no? Por lo menos, y habían enviado miles de muestras de minerales, miles de especies animales,
Bueno, todo eso, hay especialistas, ¿no es cierto? En una época me dediqué, ¿te acordás? Cuando trabajaba, no trabajaba, hacíamos alguna cosita con el doctor Guerrino, que lo aprecio mucho, pese a los 10 años en que él se partió. Bueno, pero me ayudó a buscar muchísima información sobre Bonpland y después, claro, ahora lo recuerdo y se me olvidó todo. ¿Cómo no puede pasar? Pero él sí se acuerda más. A ver si te acordás. Sí. Nosotros nos conocimos en una conferencia que dio el doctor Guerrino sobre Bonpland. Claro, sí. Que yo fui invitado también por el amigo Oscar Badel, que sí, es pariente. ahí nos conocimos. Y yo recuerdo bien esa conferencia porque hay una versión muy distorsionada sobre el doctor Francia. Bueno. Que en ese día me acuerdo que te comenté que había otra versión, digamos, y te había recomendado un libro que era El doctor Francia visto y oído por sus contemporáneos, que después vos lo compraste y cambiaste algo, creo. Tu opinión. Claro, el controvertido doctor Francia. Bueno, y justamente traigo acá porque Francia fue el que apresa a Bonpland cuando ocupa los yerbales paraguayos, que eran, se consideraba el gobierno paraguayo que era suyo, de aquel tiempo. Y apoyado por Ramírez. Para ese momento hay que ver que Artigas estaba exiliado en Paraguay, estaba refugiado y perseguido por Ramírez. Ramírez buscaba la cabeza de Artigas y en una de las cartas que escribe Francia dice que él le había robado, o sea, Ramírez le había robado a Artigas algo de 50.000 pesos, una gran suma que era, no sé de dónde saldría eso, pero hablaba de esa suma. Y Artigas, bueno, se quedó en el Paraguay hasta que murió en el año 1850, con su gente, fue maestro allá, recibía una mesada de Francia, y el refugio de Artigas está considerado, creo que no sé si en la OEA, como un precedente, sentó precedente para el refugio político internacional. En un campo, porque él era dueño de un campo, le habían concedido ¿no es cierto?, para su supervivencia. Claro, no, pero él vivió bien y cuando muere Francia, que es en el año 40, 10 años antes que él está en el entierro y hablando muy bien aunque nunca lo vio. O sea, según la historia, Francia nunca o sea, él quería verlo, Artigas, pero nunca se encontraron, lo mantuvo a distancia. Él lo respetaba, lo protegió, digamos, porque si no Artigas hubiera muerto, lo hubieran matado. Incluso fue el hijo a visitarlo un par de veces para que vuelva y no quería volver. Él no quiso volver. Y hay otras cosas más que no podemos decir. No, qué sé yo, pero tuvo buena, fue muy bien. Y lo mismo le pasó a Bonpland. Bonpland no se quería ir del Paraguay. No. Bueno, después lo echaron, lo echaron a la fuerza. No es que lo echaron a la fuerza. Le dio orden, había mucha presión de afuera. Y yo pienso también que si no fuera Bonpland de acá, de Buenos Aires, se va a esa zona donde es apresado y demás. Lo usaron políticamente también su prisión para, digamos, boicotear al gobierno paraguayo que era de Francia. Así es. Pero hay algo muy interesante que dice Bonpland en cartas después que sale del exilio. Lo tengo acá, es breve, que si querés después es interesantísimo. Dale, a ver si tenemos tiempo para leerlo. Sí, después me lo vas a dar. Sí, por supuesto, Bonpland, acá lo tengo el apunte. Dice Bonpland: para poner fin a las suposiciones que deben haberse hecho usted y todos mis amigos, le digo que pasé una vida feliz. El ejercicio de la medicina me proporcionó ingresos suficientes. Me dediqué también a la agricultura, que me brindó infinitas satisfacciones. Y establecí una fábrica de alcohol, de licores, un taller de carpintería y herrería, con que además de atender mi establecimiento agrícola, obtenía beneficio con los encargos de particulares. De esta manera he adquirido los medios para vivir con comodidad. El dictador, después de mi llegada a la República, hasta el 12 de mayo de 1829, me había acordado la más grande libertad y los jefes del departamento donde yo estaba domiciliado me trataban con benevolencia. Durante mi detención he, sin embargo, viajado mucho. Como todas las cosas tienen su fin, decretó mi partida y lo ha hecho de la manera más generosa. O sea, él vendió todas sus cosas y todo lo que quiso llevarse se llevó.
Dice en otra nota, dice, el Paraguay es un país admirable. Yo alcancé a ser un rico cultivador con 45 personas empleadas a mi servicio. Producía algodón, caña de azúcar, yerba mate, jatrofa y con bulbos batatas, se dice. Poseía además 400 vacas y un número suficiente de bueyes, yeguas y caballos. Llegado el momento de abandonar el Paraguay, el acto de la despedida con la suprema autoridad de Misiones, el delegado Norberto Ortellado, fue de lo más emotivo. Acá está en francés, pero dice la traducción. Dice, era de lo más triste, lloramos el uno y el otro, y las lágrimas eran sinceras de los dos. Uno no se puede imaginar qué sustancia mágica, qué raro sortilegio impregnaba el suelo, la atmósfera, el alma de los hogares paraguayos o el de las autoridades, pero es notable constatar que los extranjeros que conocieron el Paraguay del doctor Francia lo dejaban llorando. Así, el verdadero apellido de Francia, ¿cuál era? De Bonpland, perdón. ¿Cuál era? Sí. Gouyau. Bueno, él dice, porque él hizo una familia paralela, bueno, se me escapó, pero bueno, sobre Francia, que Francia se hacía atender por Bonpland, pero de una manera anónima. Y Bonpland sabía que era Francia y Francia sabía que era Bonpland y que le daba la pócima para y en un momento cuando ya era viejo, Francia le pregunta, ¿vive Bonpland? Para a ver si le podía pedir alguna medicina, porque lo respetaban mucho como médico, porque él era médico de segunda, es decir, cirujano en aquel tiempo, ¿no? Por lo tanto, cuando él estuvo en Buenos Aires entre 1817 y 1820 o 21, sí, en el comienzo, no pudo atender a Belgrano. No sé por qué, viviendo a 4 cuadras no podía. O sea, pasaba a 4 cuadras, ¿no? El camino. Y bueno, porque justamente los médicos porteños eran los encargados, o los que tenía Sullivan y Redhead, bueno, no podía entrar en ese círculo, ¿no? Además era francés, y como había un miedo se lo suponía espía francés, por eso él se fue con Ramírez, pues se hartó del medio bonaerense. Claro. Bueno, no hablemos mal de... Estamos en 1821, que es cuando él se fue. Adelante. Sí, él viene acá invitado por Rivadavia, si no me equivoco, sí, claro. Cuando Rivadavia no era ministro, creo que algo así. Así es. Entonces él en su viaje a Europa lo conoce evidentemente y lo trae por el prestigio que ya tenía. Pero yo creo que se lo recuerda más a Bonpland gracias a la prisión que tuvo en el Paraguay. Sí. Si no hubiera tenido esa prisión, quizás él se hubiera vuelto a Europa. Y también su inquietud por el tema de la yerba mate, para lograr reproducirla fuera del Paraguay. Sí. Porque era de difícil cultivo, muchos intentaban cultivarla y no, porque el tema de la semilla era descubrir cómo se podía hacerla germinar. Había que ponerla 24 horas en lejía, ¿no? Había varios métodos, el agua, ablandar la cáscara que tiene, porque la semilla dice que es muy chica, después ponerla en terreno con ceniza, creo que la ceniza tiene muchos minerales, claro. ¿No? Porque hasta ese momento era todo natural. Era el secreto de los jesuitas, cómo hacer crecer la yerba mate, ¿no? Él descubre ese secreto no por los jesuitas, sino por sus experiencias con las semillas de la yerba mate. Bueno, y tenemos que irnos. Rafael, muchísimas gracias. ¿Ya estamos? Sí. No, falta todavía. Falta. No, entonces no nos vamos más. Entonces seguimos. Tenemos la yerba que se está perdiendo un poco el consumo. Sí, no, hay que recuperarlo, porque de eso depende no solamente la economía argentina, sino la paraguaya, y tenemos que seguir mateando. El café está carísimo. Dale. Fíjate todo lo que contiene la yerba mate, que es rica en vitamina C. Cal, magnesio, óxido férrico, óxido de manganeso, ácido fosfórico, ácido sulfúrico, cloro, ácido silícico, un montón de propiedades y vitamina C en abundancia, que
que digamos, se está perdiendo la costumbre de tomar mate. De tomar mate, sí. Pero se toma en Siria, fíjate que es el principal consumidor extraamericano, ¿no? En Siria y en muchos otros países, y como hay argentinos y paraguayos en todo el mundo, la yerba mate está en casi todas las consolas de España, Francia, Italia. Claro, ya en el siglo XIX el mariscal López había mandado, creo que media tonelada de yerba a Europa para que conocieran la yerba, porque era el producto netamente paraguayo. Sí. Por eso se llama Ilex paraguayensis. Muy bien. Esa tiene otro nombre también agregado, no recuerdo ahora, pero es como el té inglés, que ellos supieron aprovecharlo, industrializarlo en el mundo y ganaron fortuna con eso. Ellos no inventaron el té, ellos lo descubrieron. Sí, claro, los jesuitas le llamaban té del Paraguay, ¿no es cierto? Antes de que hubiera una designación linneana o científica. Y Bonpland hizo acá en Buenos Aires, porque había acá, le traían el mate del norte, y había plantas acá también, en el delta, y una muy antigua que había crecido en el fuerte de Buenos Aires y que estuvo su leño por lo menos 100 años, ¿no? Bueno, decían que lo habían traído un jesuita que solía venir todos los años a Buenos Aires, que si no es Pauque, ahí le doy en el palo, ¿no? Bueno, y el Ilex paraguariensis lo describe Bonpland por primera vez un año antes que Saint-Hilaire, que es el descriptor oficial, que lo publica. Saint-Hilaire, que en la Academia Francesa tenía, unos modos tan altaneros, ¿no es cierto? Bueno, era la época de la altanería de la ciencia, que no creas que ha cambiado mucho con el tiempo, ¿no? Sí, sí. Los científicos en general son altaneros. Ese es el nombre que dice Ilex paraguayensis Saint-Hilaire. Saint-Hilaire, sí. Sí, a mí me reventaba. Bueno, eso es independiente, pero el verdadero autor es Bonpland, el que lo describe y tiene pasión por esa planta. Y viene acá, entonces Rivadavia parece que lo ha engatusado a Bonpland, porque le ha descrito un puerto de Buenos Aires, una bahía, una cosa que era irreal, no existía, pero Bonpland, como estaba, salía del jardín de plantas de París, y Josefina había muerto en el año 1814, entonces, en el 16 se decide por Buenos Aires, porque además él quería ir a Venezuela, a Caracas, pero había un movimiento político, una revolución en Caracas, y dice, me voy a Buenos Aires. Llega el 17, el día antes o el día después de la batalla de Chacabuco, sí. O sea, el 17 de enero, de 1817. Sí, por ahí, 1816, 1817. En el 17 llegó, pero ahora en la fecha es principios del 17, ¿no es cierto? Bueno, y el caso que es una vida apasionante. El escritor argentino Mujica Lainez, que es uno de los más grandes escritores del siglo XX, pese a todos los enemigos que cultivó, porque era porque era muy buen escritor, como Leopoldo Lugones, y todos vos conocés muy buenos escritores argentinos. A mí ya sabes cuál es el que más me gusta. Él escribió justamente, una semblanza sobre Bonpland en Buenos Aires, a quien no le tenía ninguna simpatía, pero una cuestión histórica. Ahora bien, seguime leyendo sobre... Acá tengo sobre el libro que se llama La Vuelta de los Vegetales, que fue editado por Hachette. Tuvo como 10 ediciones, esta es la octava, y escrito por un bioquímico paraguayo que se llamaba Carlos Hugo Buxtarles Chiriani. Muy bueno. Todo sobre los vegetales. Y acá sobre la yerba mate tiene un capítulo muy especial, pero al final dice... Como te decía antes, ¿no? Hablando sobre el mate, ¿no? Que ya se ha perdido un poco la costumbre, dice,
hoy ya casi no se sabe matear. Dice, primero porque es un arte que debe ser practicado como el rito del té. Es llevado a cabo como el rito del té es llevado a cabo por los chinos, con solemnidad, con galanura, con tranquilidad y ceremoniosidad. Hoy el mundo vive apurado, convulsionado, confundido, extraviado, buscando la felicidad de la materia, de lo transitorio y fugaz. Mientras el mate es la expresión de la satisfacción, de la plenitud, de la tranquilidad de conciencia, del amor y la fraternidad que solo se obtienen contemplando la vida estando fuera de las cosas, no dentro de ellas como el gusano en el queso, dice. Segundo, por la sofisticación de la verdadera yerba mate paraguaya que los caballeros de industria realizan por la deshonesta ambición de medida de lucro, también porque hay mala calidad en la yerba, ha bajado mucho, siempre, ¿no? Siempre y ahora, eso. Que algo que a mí no me gusta es la mezcla. La mezcla que le hace, ponen sí. cualquier otro yuyo, ya no es solamente yerba, ya hay... Y es inútil como palo de yerba, ¿no? Es el dicho. Hay un montón de dichos. Está flotando como palo de yerba, algo así. Sí. Bueno, el léxico matero es enorme, el vocabulario que se utiliza para distintas, como decir, un chiste, ¿no? Pero la cultura del mate es muy grande y hay muchísimo para leer sobre el mate. Y bueno, y recordemos que fueron los jesuitas que, claro, para curar del alcoholismo, como hizo el padre Faulkner y el padre, bueno, el otro jesuita que estuvo con los avipones, bueno, era cambiarles burgués, bueno, cambiarles yerba por alcohol, ¿no? Entonces deja de tomar alcohol, que era la chicha, que se emborrachaban los jefes con la chicha, entonces le daba yerba. Claro, así hacía trabajar a su gentío, ¿no? Y trabajaban, y entonces los jesuitas le daban más yerba. Sí, era fundamental la yerba para el trabajo, ¿no? Y esas virtudes... Y el consumo acá en Buenos Aires era muy importante. Muy también, importante. Era la bebida claro. Nacional, digamos, porque no había otra. No. Salvo que haya cerveza o vino. No, pero fuera de eso, o los aguardientes que siempre estuvieron, ¿no? Claro, pero fue la infusión o la bebida que más allá de las chichas y todas las bebidas de origen aborigen, ¿no? Más cundió en todos los estratos sociales. Recuerda que en tiempos de Rosas había materas y mates, bueno, de plata y hasta de oro hubo, ¿no? Sí. Con franjas de oro y maderas finas, y todo eso era una verdadera, y sigue siendo una verdadera industria de la orfebrería. Hay plateros argentinos muy importantes y muy finos que han hecho, bueno, el mate del Bicentenario lo he visto, del maestro Patarca, vale la pena verlo en el museo, está en el Museo José Hernández de Buenos Aires, creo que fue donado ahí, y es casi, bueno, no puedo decir ni la calidad ni el peso de eso, porque es una verdadera obra de arte, ¿no? Bueno, me hizo recordar algunas obras de arte europeas. Tiene una finura especial, ¿no?, en su base, representando a la República Argentina con un escudo, ¿no? Pero bueno, lo mismo para el Paraguay, porque nosotros nos apropiamos de unas cosas. En el Paraguay tenemos sí. dos versiones, claro, tenemos el tereré también, que claro, quizás más popular que el mate, porque el mate se suele tomar o bien temprano. Sí. Mi abuelo acostumbraba a las tipo 4 y pico de la mañana a prepararse sus mates, tomaba 4 o 5, le agregaba yuyos. Sí. Para mí eran intomables, pero él tomaba con mucho gusto, porque encima hacía hervir el agua, sí. que eso que no se debe hacer. Claro. Y después en invierno se suele tomar más mate, pero generalmente es el tereré que se toma toda hora ya, sea invierno o verano. Sí. El tereré es sagrado. Todo el mundo allá, viste que en Uruguay anda con un termo bajo el brazo. Sí, bueno, claro. en Paraguay todo con el termo del tereré, claro. En el auto, al costado. Aparte por el calor que hace, ¿no? Claro. Es una bueno, vos sabés que en cada provincia argentina hay un estilo de mate. Unos es con naranja, otros es con cedrón, con
¿no es cierto?, hojitas de cedrón, hojitas de esto, de loco, bueno. Peperina. Claro, es distinto. Es muy interesante y además para constatar la calidad del mate, ahí tienen que usar las lupas, en farmacia bioquímica se usa, bueno, ven si hay guasaba, si hay esto, si hay mezclas, bueno, hubo mucha controversia en un tiempo por las defraudaciones del mate, ¿no? Las mezclas. Antes no se conocía tanto de botánica, ahora se conoce al dedillo, sí, ¿no? Yo recuerdo que en una época que estaba muy caro, entonces truchaban, digamos, sí, la cosa. Puede ser que hasta ligustrina hacían se juntaban, hacían pasar por yerba. Cómo no, sí. Bárbaro. Increíble. Sí, bueno, vos tomabas eso y un dolor de panza claro, terrible después. Claro, sí, claro, se hacía, ¿no? Y los chistes que se han hecho con el asunto del mate, ¿no? Con hojas de ombú también, que una cosa tremenda, ¿no? Eso ya es tóxico ya. Bueno, y el caso es que del mate nos hemos ido, no sé, casi conocemos Paraguay ya. Yo he visto las plantaciones en Misiones del mate, de los yerbatales, que se dice yerbales o yerbatales, ¿no? Bueno, ¿cómo le dicen allá en Paraguay? Los yerbales. Un amigo tenía una planta en su casa, una quinta muy linda, una chacrita. Tenía mostrada, una vez conocí la planta, que es un árbol que puede medir varios metros. Sí, varios metros, y es árbol, porque para los yerbales se usan las plantas arbustizadas, ¿no es cierto? O sea, como arbustos, se van cortando, recortando, así. Las ramas finas, no las nuevas, sino ciertas ramas hay que saber podarlo. Sí, hay que saber podarlo. Y otra característica que antes era producto de la tierra colorada. Así la tierra colorada se hay a partir de Misiones hasta creo que Miami, Florida, por ahí, pero toda la zona oriental de Paraguay. Entonces se decía que en otra tierra no se iba a dar, pero se da. Pero adapta, tiene ya distintas características, va absorbiendo la planta, ¿no? Sí, las lateríticas son las óptimas, ¿no? Pero depende mucho de la temperatura, hay que cuidarla mucho. Las que conocí acá en Buenos Aires, en el Jardín Botánico de Buenos Aires se hizo una plantación de plantas de mate y creo que deben seguir, no sé, eso fue en el año 90 y pico, no sé, habría que ver si están aún vivas, pero hay que cuidarlas, sí. Fue un hito histórico, recuerdo. Hay lapachos también por acá. Lapachos también. Ahí sobre la 9 de julio y creo que Independencia, por ahí hay un hermoso lapacho que florece en primavera, que es un espectáculo. Sí, dura poco nomás la flor. Sí, pero está más adaptado a nuestra latitud. La yerba mate es más sensible aún. Claro, no, yo digo lapacho porque el lapacho es típico de allá también, que hay lapacho amarillo, rosado, blanco, entonces cuando llega la época de florecimiento es un placer para la vista ver los lapachos. Por supuesto. Bueno, y nos fuimos a la flora, ¿no es cierto? Un poco de una miscelánea. Es una miscelánea de historia, para ilustración. Ya estamos llegando a la... que sí, tenemos que redondear, porque a mí me hace un símbolo que dice el redondeo final. Que estamos muy contentos, Rafael, de que hayas venido, porque nos diste una visión que dan ganas de ir a Paraguay 5 días o 3, ¿no es cierto? Sí. Que no es tan difícil, hay que tomar el buquebús, no sé qué. Hay muchas formas. Yo la primera vez que vine acá, que me trajeron fue en barco. Viajé, me acuerdo, tendría 3 años, había... el Bruselas, después Ciudad de Corrientes, después otra vez en avión, hemos venido, avión militar, y después en tren, el tren que venía con camarote, salíamos de la Plaza Uruguaya de Asunción y llegaba 2 días y pico de viaje, llegábamos acá a Urquiza, Chacarita. Sí, qué maravilla. ¿Sigue estando? No, ya hay un tren que cruza Encarnación Posada, nada más, pero es para cruzar la frontera, es un viaje cortito, pero lamentablemente los ferrocarriles fueron... Claro. Se arruinaron, ¿no? Pero bueno, vendrán otros. Te agradezco mucho la invitación, Eduardo, y
Espero que se hayan entretenido los Sí, oyentes. sí, yo creo que sí. Así que muchas gracias por estar con nosotros en esta edición nueva de Ay, Patria Mía, que tiene su razón de ser, de por qué lo decimos, ¿no? Pero bueno, ya lo decimos en otro momento. Gracias a todos, buenas tardes.